¿Por qué sigues aquí? ¿A dónde voy a ir? Buenos días, tardes, noches para ustedes y buenos días para nuestras invitadas. Bienvenidos a Cómo Llegamos Aquí, un espacio semanal donde hablaremos paja de distintas situaciones y experiencias de venezolanos fuera del país. Rafael y yo demostraremos en cada episodio nuestra ignorancia sobre diferentes países del mundo y opinaremos sin fundamento alguno sobre experiencias ajenas de migración. Gracias, Luis. Estamos muy agradecidos con todas las personas que nos han escuchado, nos han dado feedback y hoy estamos bastante felices porque este es nuestro episodio número 10 y volvemos a Paraná. Nuestro primer episodio fue en Curitiba, Brasil, y volvemos a Paraná. Se encuentran con nosotros Carla Contreras y Oriana Stuf. Oriana es estudiante de cine y Carla es estudiante de economía. Ellas viven actualmente en Foz de Iguazú desde hace aproximadamente 2 años y medio. Una ciudad al sur del sur de Brasil. Es conocida por tener una de las centrales hidroeléctricas más grandes del mundo y por la famosa triple frontera entre Argentina y un país imaginario llamado Paraguay. Carla y Oriana actualmente tienen un podcast muy chévere que se lo recomendamos. De hecho, llegamos a ellas justamente a través de este podcast que se llama Guayoyo y Tinto. Es bastante cool, tocan distintos temas y lo abarcan de una forma excelente, con humor, y son temas bastante introspectivos, bastante interesantes. Bienvenidas. Ay, Gracias, muchísimas chicos. gracias, muchachos, por la invitación y por esa introducción tan linda. Me gustó. Y nada, No. contenta de estar aquí porque además ustedes también están haciendo un trabajo excelente con su podcast y está muy chévere, interesante saber cómo nos va a todos nosotros en cada rincón del mundo, ¿no? No, Sí. gracias y bueno, bienvenidas nuevamente. Bueno, la idea de este podcast es básicamente tener los insights sobre ciudades del mundo desde un punto de vista de alguien que ha migrado y desde la óptica venezolana, es decir, con humor. Así que sin más preámbulo y porque realmente no tenemos más nada que decir, empecemos con las preguntas. Muchachas, por favor, cuéntenos un poco sobre por qué siempre dicen que en Brasil hay monos la referencia Porque hay monos, pues. de macacos. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? ¿Es despectivo o no? Cuéntenos un poco de eso. Chamo, yo me vine con la ilusión de probar sopa de mono, te lo digo, porque Exacto. yo dije, cónchale, qué interesante, sopa de mono y tal, pero no, resulta que ellos no tienen ni idea de que nosotros tenemos ese meme de ellos, pues. Es una estafa, man, porque en realidad no, nadie aquí, o sea, es algo como que no sabemos ni dónde salió, ni quién lo inventó, pero aquí nadie sabe. Ni que mira, sopa de macaco, y los carajos, y que, what the fuck. Lo que pasa es que aquí hay muchos memes en internet, en Facebook y esas cosas, y fue como que un tipo que supuestamente hizo una sopa de mono y se veía como la foto de la carita del mono así en la sopa. Y Uy, todo el mundo pensó que, ay, son macacos los brasileños, son macacos, y ahí se quedó. ¿Hasta No, qué y que punto además, comer sopa de mono es canibalismo, como canibalismo evolutivo? coño, interesante. Hay que ver. Depende del tipo de mono y qué tan Sí, cerca claro. esté. Nos volvimos biólogos todos aquí ahora. No, somos especialistas. Cada pregunta nos volvemos especialistas en un área diferente. ¿Qué otras ciudades conocen, además de Foz de Iguazú? ¿Y en qué se diferencian, bueno, al menos Foz de Iguazú, a las grandes ciudades de Brasil que todos conocemos y hemos visto? Coño. Yo máximo he ido a Curitiba, me encantó, la adoré demasiado y es muy diferente de aquí, o sea, no es- lo que pasa es que es difícil viajar dentro de Brasil porque es carísimo, carísimo. Y también es difícil tener una idea de Brasil como un todo. O sea, Brasil es absurdamente diverso. ujú. Pero es absurdo, ¿verdad? No tienen idea. Entonces, como que muchas veces hablar de Brasil como un todo es como que ya me estás hablando del nordeste, del norte, del sur, es Exacto. capital, es interior, porque todo es absolutamente diferente, ¿no? Yo de Brasil solo conozco Foz de Iguazú y Boavista cuando estaba viajando, pero Pero es un sí, día, pues, ¿no? exacto, y que sí en el aeropuerto, pues. Bueno, me robaron el teléfono, pero historia para otro Oh. día. Pero nada, me he tripeado muchísimo este país imaginario que llaman Paraguay. Me lo conozco de punta a punta y yo amo Paraguay, de verdad. Entonces ahí sí Ya yo conozco he ido mucho.
Asunción y bueno, Ciudad del Este que queda aquí al lado, pero es como una extensión de, o sea, Foz, Ciudad del Este y Puerto Iguazú, que es la ciudad de Argentina, es como una extensión todo de lo mismo porque tú pasas y ni te das cuenta que estás en otro país, estás como... Es como cuando, sabes que tú sabes que si en Caracas ibas para el Junquito y la vaina es otro estado, pero para ti es la Sí. misma verga, o sea, solo que un poquito más lejos. Y ni Y siquiera, porque aparte aquí que la pasar por división, Paraguay. no, y ni te aquí pidan la pasaporte ni división, nada. aquí la división ni siquiera es que hay una autopista, ruedas tantos kilómetros, no, es que solo cruzas un puente. Y Y Ya, sin problema de pasaporte, algo, uno pasa y que ¡pam! Y listo. nada, Para chao, Paraguay no te piden nada, o sea, es como que te ven así y ya, o sea, ni coño. siquiera nada, es como literalmente un puente más de la misma ciudad. O sea, Buenos yo días, aquí, pase por aquí. sí, yo aquí asumiendo algunos de los crímenes que he cometido, ya estuve como una semana ilegal en Paraguay porque, tipo, me fui a Carla. quedar allá y no sé, pero es que estaba en la misma ciudad y fue que si vas al interior sí necesitas sellar pasaporte, pero si estás en la misma ciudad, entonces yo me quedé como una semana y volví, me vine y, tipo, cero pego, porque es que A no... pasar por Argentina sí es un pedito porque son coñitos de madre. Pero aún así lo que hacen es que te piden como que tu identificación y tal, y ya, pero no es que te ponen... Ah, pues, bueno, porque a ti no te pidieron la cédula y toda mierda y después tuviste que Es perder el decir tiempo que porque no este, te no- dejaron pasar. este sería nuestro primer episodio con una criminal, ¿correcto? Sí, Sí. yo igual no creo que esto Depende llegue a de que lo las escuchen definiciones autoridades, de qué sé yo, criminal. la Interpol ni nada, creo que Sí, vayan a escuchar sí, esta sí. vaina. No Entonces, creo Bueno, que tengamos tanto alcance, pero pero por si acaso. ¿cuántas Si Carlas llegan hay a en el más mundo, weón? de 10.000 seguidores exacto. nos avisan para pedirles para borrar el episodio. Ah, bueno, pero entonces, ya que Yo soy cómplice. hablan de esa comunión que hay entre esas tres ciudades. Cuéntenos un poco de cuál ha sido el choque cultural más fuerte que hayan tenido. Bueno, creo que han sido varios, Sí. pero porque primero en Paraguay no solo hablan español, sino guaraní. Entonces, y nosotros estamos en la universidad que es de integración latinoamericana. Entonces hay gente de toda Latinoamérica y de todo Brasil. Entonces hay muchos paraguayos y era muy difícil primero entenderles el español a ellos como tal y después que de repente le metían guaraní. Y yo así como que ya, pero eso no es español, no es portugués, ¿qué es eso? Sí, porque ahí ellos tienen esa mezcla de guaraní con español, se llama yopará, y es, o sea, de verdad es loquísimo, porque los bichos ni se dan cuenta cuando cambias, como si se pasara un switch, weón. O sea, ellos ni se dan cuenta cuando pasan de un idioma a otro, y lo más gracioso es que hay gente aquí de otros países que aprenden entonces a hablar así, tipo, yo tengo un amigo venezolano y él ya habla guaraní, es como, wow. Y por la parte de Brasil como tal, son muchos, porque es como, para mí Brasil es como una Europa dentro de, o sea, en Sí, cierto- yo iba a decir eso, o sea, creo que culturalmente, a ver, socialmente todavía en Venezuela, bueno, tenemos como muchas cositas así muy cerradas en la mente, y Brasil, a pesar de que estamos en el sur, que suele ser más conservador, tipo, igual así, cuando llegamos, o por lo menos en mi caso, fue medio un choque así como que, tipo, aquí hay y la parte mucha... de relacionamiento, o sea, en general con amigos y relaciones más románticas en ese sentido, es todo muy diferente, o sea, todo funciona muy diferente y es como que ya no entiendo qué está pasando. Tengo que aprender de nuevo Exacto. sí. A relacionarme, que, ¿cómo es A que uno así? relacionarte de cero, o sea, ¿Cómo es que es sí. chanceo aquí Es que es en muy Brasil y tal? diferente, porque allá O es sea, que ni si tú siquiera sé cómo chanceas con explicar. todo, man, es que allá en Venezuela todo es un protocolo, una vaina, un Sí. chanceo, tipo, tú chanceas con una sola persona a la vez y de repente llegas aquí y hay gente besando gente que no conocen las fiestas y no pasa nada, weón. Yo creo que, no, ya va, mi shock O sea, cultural, me acuerdo todavía que yo quedé traumada, fue que fui a una disco. Yo me quedé muy traumada. ajá, sí. Y esta gente, no, por favor. Y hay Porque en mucha Colombia, por libertad lo de menos, expresión. no sé el resto de Venezuela, yo creo que es parecido, que es que en Ah. una fiesta estás, o sea, ya bailar con dos personas diferentes es como que Naguará viste que bailó con dos personas Se fue con diferentes, este y ¿qué le tal. pasa? Ajá. De repente al COVID le gusta esa... Mano, ¿por qué crees que Brasil se está yendo a la mierda? No, ¿Sabes qué? Creo Me da curiosidad, 130 muertos. me da mucha curiosidad lo que decías del idioma, porque yo tenía esa pregunta porque, ok, estás en el sur, tienes frontera con Argentina, con Paraguay, o sea, ¿cuál es el idioma estándar que tú hablas y todo el mundo se entiende, y todo el mundo habla Portugués. español? ¿Cómo es el asunto? O sea, se ve que es bien complejo. Lo que No, pasa lo es que que la pasa es que aquí barrera sí, lingüística es muy fuerte.
No, es que si tú hablas aquí en español, te van a entender perfectamente. Pero ¿qué pasa? Tanto Puerto Iguazú, que es la ciudad argentina, como Ciudad del Este, económicamente dependen de Brasil. Porque son los brasileros los que van a Ciudad del Este a comprar vainas y son los brasileros los que van a rumbear en Argentina porque la ciudad argentina es un pelo más turístico, más de restaurantes y tal. Entonces ellos se ven en la necesidad de colocar el portugués como prioridad y aunque aquí los brasileros te entienden portugués, español, raro que te hablen en español, pues. Porque están acostumbrados a que en los otros dos países ellos van y todo el mundo les habla en portugués. Exactamente. Ah, mira, qué Mm, interesante. Sí, buenísimo. porque Bueno. por las necesidades económicas, pues, o sea, de que los Claro, clientes que es que tienes son brasileños. claro, como que todo el trading, todo el comercio que hay ahí, necesitas como establecer un estándar también. O sea, pero es Exacto, interesante. sabiendo que Es como es lo que tú decías hace rato. Uno no puede, y yo creo que es mucha ignorancia también de cómo percibo, o por lo menos yo percibo Brasil. Brasil es del tamaño casi de un continente si lo llevas a un continente pequeño. Sí. Entonces, Sí, sí, es correcto. como que hables de Europa y tienes que hablar del norte, del sur, de Europa del Este. Entonces, es interesante cómo va cambiando todo en el territorio, pues. Pero yo creo que esos estereotipos tipo existen de todos los países, porque también de Venezuela se tiene un ideario que de repente quizás no es tan fiel así, sobre todo en cuanto, no sé, a los venezolanos como tal. Entonces, aquí la vaina es que sí. se tiende a hacer un híbrido de como generalizar todo y al final como que ese híbrido que es el estereotipo entre comillas no es nadie. O sea, es No como... es Sí. nadie, exacto. Sí, eso, como dijiste ahorita, está en el imaginario y ya está. Claro. No, porque es que tú dices, estoy en Brasil y todos playa, samba, carnaval, y uno y que mira, mi ciela, estoy a 15 horas en la playa, los y un carnavales aquí son monte. aburridísimos, una verga que es más monte que más nada, aquí lo que hay es demasiado blancos o azules, porque también creen que pues, hay una hipersexualización de la gente morena, así súper sensual, no sé qué, y es que no, aquí hay Sí. puro nieto de polaco y de alemán, huevón. Ah, bueno. Nosotros investigamos sobre algo. Escuchamos bueno, y leímos que hay un tabú con el número 14. ¿Ustedes qué saben de eso? 14. Ya va, esto es algo de fútbol. No, no, nada de ¿No? fútbol. No, no 14. conocen. No No, sé no, no. Yo tampoco sé. Bueno, cuéntame. el 14, según lo que escuchamos, ¿Lo escuchaste tú? Porque yo no escuché bueno, nada. sí. Eso lo leíste en la Porque aquí revistica ahorita esa de Eso hombre. lo No, no, reí. no, no, no fue en mis revistas, no fue en la revista Tú, por si acaso. No, lo que estuvo aquí hay, es el hay- 7, 7-1. Eso vi sí un que estuvo. meme que venden las velas de cumpleaños, venden las velas que dicen 13 más uno. Ah, ya me acordé, sí, sí, tienes Ajá, razón. Sí, sí. 13 más uno. Verga. Y es por una cuestión homofóbica. O sea, el 14 es el ¿Qué? Chuquiti en Brasil, Ajá, algo ¿Cómo así. así, doña? el 14 es el Chuquiti en Brasil. Ah, Mierda. Entonces lo es venden que así. Es una cuestión homofóbica bien chimba. Investiguen más sobre eso y pregunten. Quizás por eso no lo conocemos, porque la verdad es que no o sea, aquí, nuestro entorno es mano, es bastante... muy LGBT nuestro entorno. Sí. Ah, qué chévere. Demasiado. O sea, entonces Entonces, como que eso también está heavy. eso al inicio también fue un choque, porque en Venezuela, evidentemente hay una comunidad LGBT, pero que por X o Y, no, digamos, no son tan expresivos o tan libres así, ¿no? Man, tú llegas aquí, más de la mitad de tu entorno, el 80% de tu entorno es una comunidad LGBT súper libre, súper expresivo, y muchas veces, dependiendo de qué tanto preconcepto Y traigas de allá, te encuentras de frente con tus propios preconceptos. Es muy loco. Sí. exactamente, pues tú crees que estás desconstruidísimo, y te das cuenta de que tienes unos pensamientos de mierda, que es como, bueno, vamos a iniciar Pero el eso del proceso de 14, la verdad es que desconstrucción. ni lejos así lo había escuchado. Es decir, que cuando ustedes llegaron, ustedes eran unas señoras ofendidas cuando vieron todo eso. No necesariamente. Comparado con ellos, sí. Sí, O sea, comparado lo que con pasa es como que son aquí, sí. lo que tú dijiste, pues, se chocaron con sus propios prejuicios que ni siquiera sabían que tenían porque eran inconscientes porque lo arrastran de una vaina social que está metida en tu mente que ni siquiera te das cuenta. Entonces, Totalmente. No, y cuando nosotros llegamos aquí, tipo, la primera vez que yo fui a un bar ambiente aquí, y yo era como que, o sea, yo llegué a ver a mis profesores de matemática, cálculo y estadística, o sea, pero demasiado libres, así, yo era como que mierda, ya va, ¿cómo manejo esto? Me agarró. Así.
Y ya, o sea, ya es normal, ¿no? Pero es cuando chévere, uno o sea, está yo creo acostumbrado a esas que ha vainas, sido y ahí es donde demasiado te das chévere cuenta pasar por eso de que porque tienes también es muchas como una vainas y que te das oportunidad para cuenta de nosotras. que, Ya dejé de escuchar un momento, no sé si me estaban Yo, escuchando. yo Sí. sí, te estaba, estamos yo estaba, escuchando. yo estaba ahí escuchando ahí en estéreo por un lado por el otro y estaba volviéndome, me estaba explotando la cabeza. Ah, bueno, Bueno, algo se volvió a quitar. Coño, no me entra. Bueno, en Ya, fin, yo, ahora yo sí. siento, yo siento que eso es parte, o sea, en el proceso de emigrar, eso es un proceso de evolución bien chévere porque te das cuenta de cosas que tú tienes en tu país que si realmente si no sales o si no tienes contacto con otro contexto, lo puedes perpetuar en tu vida y en la vida de los demás. Entonces, como que No, y la un vaina es pelo de que evolución. la vaina también es que tipo, una vez que llegas a esa abertura de la caja social en donde estás, es muy difícil volver a sentirte bien en una más chica. Porque, por ejemplo, yo estuve unos 3 meses viviendo en Paraguay y, y tipo allá es súper cerrado todavía. O sea, hasta salir en shorts o vestidos o vainas así, me incomodaba porque hay gente gritándote huevonadas y tal. Y eso aquí en Brasil, como que ya esa vaina la superaron, ¿me entiendes? Igual con la Epa, comunidad eso sí es lo LGBT, igual, o máximo. sea, todos Que esos estés peos por la ya calle y los no te estén trataron. gritando cosas, o no Entonces es gritando, como que, pero llamándote esas cosas o susurrándote así en el oído como así en Venezuela. o sea, Sí. diciendo vainas tal cual en Venezuela, entonces yo fue como, wait, ya no, Claro, porque ya te saliste convierte, de te eso. te quitaste un prejuicio y, o sea, como que tu tolerancia se calibró un pelo más, pues. Sí, entonces ya eres más intolerante a esas vainas, uno se vuelve más intolerante a esas vainas. Claro. Volviendo al tema del idioma, y bueno, lo pueden decir del portugués y de cualquier otro idioma del guaraní o de lo que ustedes quieran. ¿Cuál es su palabra o jerga favorita? Ay, a mí me encanta foda, sí. Nossa señora. Es como que estás como en un pedo así de que no sabes qué hacer y estás como que será que hago esto, será que hago aquello? Y al final es como fódase, voy a hacer esto porque me da la gana, es como a la verga todo y es tan Es sabroso. Mandas como toda la mierda, sí, pero va cargado, o sea, después que tú lanzas ese YOLO. foda, te quitas 7 Es toneladas de como encima yo de ti. con vale verga la vida, no con como el, hago lo que me da la ah, gana. ¿qué coño de madre? Ya, Exacto. ¿qué coño de madre? Eso es lo que yo siempre digo. Exacto, pero como con fuerza, así como con determinación y con actitud. Me encanta. Bueno, Ah, es otro pedo, es muy liberador. buenísimo. Cuéntenos un poco sobre su proyecto Guayoyo y Tinto. Se nota que es un podcast bastante introspectivo. ¿Es así a propósito o la cuarentena afectó en eso, en la creación de ese proyecto? Mira, la verdad es que nosotros somos bien Introspectivo. O sea, es como que agarramos cualquier cosa y empezamos, no, pero es que será por esto y será por aquello. Y como que, coño, si es verdad, o sea, tiene sentido, porque y así somos nosotros Y más o vamos menos. hasta La que verdad, encontramos la raíz del pedo en el psiquis de nosotros. O sea, es como que, mano, exacto. porque psicológicamente, socialmente somos así. Y Guayoyo y Tinto, es porque, o sea, cada vez que Ori y yo nos reuníamos, nos sentábamos o a tomar café o a beber vino. Y, o sea, no tienen idea de la cantidad de conversaciones que era como que O sea, así. literalmente Oye Tinto es como es publicando nuestras conversas, pero ya de una manera como más formalcita para que la gente tampoco. Ah, como Exacto, no, unos, y que, como y unos que filtros tratamos ahí, pues. y Exacto. tratamos también de buscar referencias y tal en las que podamos validar nuestra opinión, que si bien es personal, pues tampoco está para uno llegar y decirle, mira, chamo, esto es lo que yo creo y ya, ¿me Exacto. entiendes? No, y también como para que te entiendan, porque a veces uno piensa que se está explicando bien, pero como está dentro de uno mismo, uno dice, está clarito, pero para el otro está entendiendo otra vaina, entonces capaz con referencias como que, ok, llevas como una línea. No, Pero y no, igual, lo bueno es que también ustedes hacen el disclaimer de que, miren, esta es nuestra opinión personal, esto es lo que nosotros creemos, así que no se lo tomen a pecho. Eso es buenísimo. Sí, porque Claro. ahorita en el momento que estamos, pues es muy fácil que malinterpreten cualquier cosa o, digamos, cancelen a alguien por cualquier cosa, ¿no? Como dicen ahorita. Y aquí en Brasil eso, pues, también ha sido un choque de alguna manera porque como están en esos movimientos sociales ahorita como tan a flor de piel, entonces cualquier cosa que tú digas como que ya te quieren caer encima y puede ser que uno esté mal informado simplemente, pero eso ya te puede costar mucho. Pues entonces dijimos, nada, vamos a cuidarnos, vamos a poner esto aquí, que bueno, ese es nuestro vacío jurídico.
en el que nos protegemos. Y que Claro. a la hora de un peo, mira, yo te dije que era mi opinión y ya. A mí lo Claro. que me gusta es que hacen como, encienden ese peo de, o al menos al que lo escucha, del autoconocimiento y del cuestionarse ciertas vainas que hay que cuestionarse, pues, pero al mismo tiempo dicen, epa, esto es lo de nosotros y no te agarras, o sea, como que, porque es muy Exacto, cada fácil, quien su sobre todo cuando peo. tú escuchas podcasts y de repente no te cuestionas muchas cosas, puedes tomar ese criterio como, asumirlo como si fuese propio y no es la idea es que tú mismo entres en tu proceso de autoconocimiento y formes tu criterio en base a un montón de cosas, ¿no? Entonces, Es que eso a mí además, me parece chévere. además los medios influyen muchísimo, porque todo lo que tú ves en los medios tú lo tomas como algo que es cierto, que está como por encima de tu nivel de raciocinio, lo que sea, porque hay gente que se preparó para hablar de eso. Entonces, sí, puede Eso ser es que lo nosotros peligroso, tengamos porque hay gente que razón. ni se preparó y anda también publicando cosas. Sí. Exactamente. Entonces, si bien nosotros podemos tener razón en nuestra vaina, puede que también no. O sea, puede que también le estemos hablando mierda y ya. Entonces, por eso es como que Y no, y que al uno final ahí. como es algo tan introspectivo es de cada quien, o sea, lo que le sirva a cada quien y como quiera verlo, porque al final, pues si te funciona, pues De vaya que que Sí. caemos en lo mismo. Uno no puede celebrar la libertad de pensamiento tratando de imponerle el suyo a los demás, ¿no? Claro, Si tú claro. tienes libertad de pensar así, tú tienes libertad de pensar como te dé la gana, ¿no? y que venimos de Venezuela y sabemos el peor con la libertad de expresión, pues ya, Sí, ya no sí, está sí. El cosa. estrés, Todo el el estrés mundo se expresa postraumático. como le da la gana, aquí no. Una cuestión, ustedes hablaron hace rato del chanceo y también nosotros, por lo general, a nosotros nos gusta mucho la música y solemos preguntar sobre la música del lugar donde están. Y nosotros tenemos esa idea romántica del bossa nova, ¿no? De que todo es así, tú sabes, ¿no? Todo ese ambiente chill y romántico. Y a mí me gusta mucho el tema, ¿no? Pero quisiera saber si hay una relación entre el chanceo y ese tipo de expresión musical o no tiene nada que ver y es un cliché. Mira, eso es solo en las películas. Pero sí no te voy a negar que los brasileros son intensos, tipo, o sea, no intensos en mal sentido. No, pero sí Ah, sí. musicalmente, o sea, musicalmente son intensos. No digo que, o sea, porque es como que los bichos tienen sus ritmos aquí y de repente el pagode es un ritmo más, tiene un poquito de playa y tal, pero es un rollo más romántico y tal, pero entonces son romantiquísimos. Pero por otro lado tienes el sertanejo, que es así como la música del campo y tal, del campo que se volvió viral en todo el país, ¿no? Pero entonces Es que hay marico, es una definiciones diferentes. sufridera, weón, pero una vaina que sufren como que se les está acabando el mundo. Es como el vallenato, pero de Brasil. Como el vallenato, exacto, pero Ajá. o sea, aquí el El vallenato es para saudade. la gente, ¿sabes? Con plata, así La que gente tiene culita es la que escucha eso, ¿me entiendes? no es A mí como en siempre me sorprendió Venezuela. una vaina de Brasil, que es el nombre, hay un aeropuerto que es Tom Jobim. Entonces, en Venezuela todos los aeropuertos tienen un nombre que sí, de un prócer o de un militar. Entonces, coño, que un aeropuerto tenga el nombre de un músico, es como que, coño, o sea, Ah, pero se nota que es súper importante. sí, No, aquí aquí le dan culturalmente la mucha música es muy importante. importancia a la música, de verdad que sí es como un pilar así, hasta porque ha participado en movimientos políticos y sociales muy fuertes, entonces es como literalmente una herramienta que ellos tienen para contar su historia y con toda la historia que Sí. tiene por detrás de las comunidades y de los migrantes. Entonces, pero es todo un peo, pero es muy interesante cómo ellos lo hacen a través de la música. Pero No, Incluso, principalmente lo que incluso el escuchamos aquí funky. en las baladas es funky, exacto, para allá Pero iba. es eso, ¿sabes? El funky que digamos es el equivalente al reggaetón, ¿sabes? Es la música de la favela y tal. Aún así, no es una vaina que se toma como cosa despectiva. De hecho, yo recuerdo que en el carnaval estábamos Ori y yo y de repente pusieron un funky, lo quitaron porque querían poner por los ritmos del carnaval. Y men, era toda la gente No, gritando que el funky es cultura, que tú no puedes apagar eso porque es una forma en la cual las poblaciones de las favelas y cuentan su historia, ¿sabes? O sea, es o sea, cultura pero es que también. es igual que el reggaetón, o sea, mucha gente dice que el reggaetón no es música, que no sé qué, pero forma parte de nuestra cultura, queramos o no. O sea, Claro. esta cultura como lo es la salsa, o sea, antes la salsa también era mal vista, Sí. o sea, es cuestión de momento en el que lo estamos que pasa es como... que llega un punto, a mí me parece que la música cuando inicia, sobre todo en género cuando inicia, se asocia demasiado con el grupo de gente que lo origina. Y pasó con el rock, pasó con Sí. el jazz, pasó con la salsa, entonces por lo general vienen de grupos o sea, grupos marginados, entonces el mismo prejuicio que le dan al grupo marginado se lo dan a la música, pero ya cuando la música como que trasciende y se convierte en otra vaina, ahí ya se convierte en le Ahí ya ponen la- la etiqueta de cultura y todo ese peo y se apropian de Ajá. esa vaina cuando Claro. viene del peo marginado. Pero Entonces es un fenómeno ahí medio extraño y Es es interesante ver complejo, cómo crece así.
Pero yo siento que funciona mucho porque, por ejemplo, aquí el peo con las favelas es muy fuerte. Entonces, que un favelado salga de su favela y vea que otra gente acepta su música, cónchale, es algo lindo, pues. Es que no es comparable, chamo, no es comparable la marginación que uno vio en Venezuela, porque yo crecí en Petare, o sea, yo viví la mayor parte de mi vida en Petare, y yo creciendo ahí, man, nunca en mi fucking vida, ni nunca conmigo sucedió ver ese nivel de marginación. O sea, aquí la gente de las favelas realmente, cero presencia gubernamental, cero, man, esa gente se vira por sus propios medios, se resuelve su vida por sus propios medios, y es muy heavy cómo ser de la favela te condiciona tanto aquí. Porque en Venezuela tú ya gente de Petare trabajando en empresas, o sea, mi mamá, mi familia, todo súper bien, pero aquí no, o sea, aquí de verdad hay una brecha muy grande entre una clase social y otra y cómo te condiciona nacer en un lugar de la sociedad o en el otro. Sí, eso, Mm, eso claro. nos lo han comentado en la pregunta del choque cultural, y eso a mí también me pasó en Latinoamérica, que uno de repente es porque uno también vive en una especie de burbujita en Venezuela, pero cuando sales y te das cuenta de que hay una diferencia bien dura entre ricos y pobres y entre cómo vive uno y qué oportunidades tienes y la educación y todo ese asunto, es una vaina que te choca. A mí me chocó mucho cuando yo lo vi en Perú, por ejemplo. No, aquí en Entonces, México también se ve el clasismo. Es bastante, pero uno como que se mantiene a cierto margen en ese sentido porque Que uno no no sabe la historia, que nada. sí, exacto, uno no conoce la historia y Es uno como no el peo sabe, con de verdad, uno, uno no que sabe las si cosas. no eres de Venezuela, no vengas a comentarme nada de Venezuela. Exactamente, Exacto, exacto, sí, exactamente, contribuye y quédate exactamente. tranquilo. sí, 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 sí. exacto. Hay muchas cosas que uno no se da cuenta, pero lo que es tener educación gratis, o sea, pública, todo eso, yo siento que los venezolanos tenemos un nivel muy, o sea, alto de educación y ha sido gracias a eso, pues, y son cosas que en muchos países de Latinoamérica no se tiene No, es que fíjate, tú podías ver gente, mano, de Petare, de zonas bajas, de barrios, de lo que tú quieras, y podía estar estudiando medicina en la Universidad Central de Venezuela, cagado de Ujú. la risa, y siendo un ingeniero de la Simón Bolívar, y sabes, o sea, de universidades muy buenas en nuestro país. Aquí, para tú entrar en una federal, siendo una favela, es muy ya, complicado porque hay todo un sistema estructural que te condiciona antes, porque si estás en la favela tienes un acceso muy limitado a una educación, la educación a la que tienes acceso es una educación de mierda literalmente, y eso obviamente no te da las mismas competencias para entonces ir a medirte en una prueba con la gente de clase media que tuvo acceso a colegios privados o tal, o sea, es muy condicionante, ¿me sí, o entiendes? sea, si uno se quejaba del OPSU, yo me quejaba mucho del OPSU, o sea, es el OPSU, pero por 3.000, porque el OPSU es que hay un cuestionario ahí de cosas pendejas, pero aquí es que tienes que estudiar, la gente pasa un año preparándose para ese examen que tiene biología, física, química, matemática, tiene redacción así arrechísima, así quieras estudiar cine, por ejemplo, tienes que hacer la de biología, igualito que todo el mundo. Bueno, y es una vaina que si hay gente que hace la prueba varios años, tipo, no queda este año, la hago el año que viene. O sea, hay gente que ha hecho la prueba 4 años, ¿me entiendes? O sea, es muy heavy, porque también estar en una federal aquí te asegura un nivel de educación ya como Bastante. determinado casi, ¿sabes? Como que tú Claro, sabes que vas a salir bien educado de ahí. bueno, sí, impresionante eso, pero bueno, vamos a cambiar un poquito el tema. Nos vamos a poner nos Eh, vamos a meter en un hueco, entonces sí, sí. sí, 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 es un tema muy extenso ahí. Vamos a volver a nuestra burbuja. Claro, Nada más que nos dan rienda claro, suelta claro. y a mí nos vamos aquí. Bueno, cuéntenos un poco qué tan fácil o difícil es conseguir la harina pan allá. No jodas. Es complicado. Es complicado porque hay gente, o sea, a medida que ha crecido como la comunidad venezolana, hay gente que la trae y la vende, pero es carísima, o sea, O sea, para mí mira, es imposible. con lo que yo compro un kilo de harina pan aquí, me compro Está entre 20 y 30 reales. 2,5 kilos de pollo. Mm, Y, Y, o y, sea, y te la estoy harina, hablando de pechuga, o sea, si es pollo entero, no sé, 4 kilos de pollo me puedo comprar fácil. o sea, la harina de trigo normalmente cuesta, no sé, un kilo, ponle 3 reales máximo. Y cónchale, que un kilo de harina de pan te cueste 20 a 30 reales es muchísimo. 28 reales fácil, mano, o sea, fácil. Y es como mierda. ah, entonces no es tan
no es tan fácil el acceso a eso. Depende, supongo que Pero depende mucho aquí de la ciudad. sí, tipo en ciudades donde hay más venezolanos, tipo Sao Paulo, es un pelo más barata y tal, pero fíjate que aquí hay un equivalente que yo encontré, que es una harina de maíz también, que se llama fubá, una harina brasilera, y La tipo, polenta. ajá, es más o menos así. Y hay una variedad que es molida en piedra, y esa sirve para hacer arepas. O sea, no quedan iguales que con la harina pan, pero de verdad son chéveres. Una pregunta, cuando ustedes, es que eso debe ser interesante por el lugar donde ustedes están, donde convergen como que diferentes países. Cuando ustedes se montan en un taxi, un transporte público, Uber, lo que sea, y escuchan su acento, ¿les reconocen que son venezolanos? O sea, ¿cuál es la reacción? Muy poco, no sé, a mí no mucho, depende, pero es más que todo te preguntan si eres paraguayo o argentino, porque es lo que tienen al lado. Claro, Claro. pero también cuando tipo la gente que estaba más en contacto con paraguayos y argentinos, que entonces percibe que nuestro español es diferente, realmente te asocian con el Caribe heavy, así tipo eres de Cuba. Cuba, Claro. Dominicana o Colombia. Entonces es como por ahí te van, pero es difícil que reconozcan que eres venezolano. Sí. Por lo menos, así no hacen las preguntas incómodas que siempre nos Coño. hacen. Ay, pero es que sí preguntan, ay, entonces ¿de dónde eres? Y uno así que, no, bueno, Colombia. Sí, te lo juro, porque es que es muy ladilla, tú vas en el Uber y ¿cómo es que está Venezuela? Y uno, coño. Ah, sí. ¿Qué coño? Mejor digo Siempre, Colombia ay, para la que me cosa está muy pregunten del difícil por narcotráfico allá. y que pregúntame otro ¿Qué cliché de otro país prefiero? mejor. No, y te pregunté y es así como lo pasan en la televisión, y yo, no, señor, es peor. Sí, para terminar la conversación ahí. Ahorita, hace rato hablaron sobre las discotecas y eso, pero sí nos gustaría saber un poco de qué tal es la gente borracha, cómo se porta, cómo es la gente borracha allá. Un desastre. Mira, es que además estamos en una universidad, ¿sabes? Entonces, tipo, las fiestas de la Sí. universidad, o sea, Son- gente que se vuelve mierda una hora después de haber llegado a la fiesta. Es que ellos lo que pasa es que ya va, es que a ellos no les gusta comer. O sea, yo creo que en general no les gusta comer. Y No, no nosotros les... siempre estamos de pasapalito, de no sé qué. Ajá. Y ellos llegan a una fiesta y ya se quieren meter caipiriña con cachaza, con cerveza, todos juntos sin comer nada. No, Entonces, y claro, no te comen durante la fiesta y están todos parados porque uno no solo come, sino que además baila. Entonces estás metiéndole vaina al estómago y estás sudando la curda. Pero esta gente se queda parada hablando paja, fumando cigarros y bebiendo y no sé qué, y se vuelven mierda en 2 horas. Eso es O sea como que la ha rumba se sido, acaba rápido. sí, ha sido como un común denominador que nosotros somos los únicos que comemos y bailamos cuando vamos a rumbear. Ajá. Porque si uno se lo goza, es para disfrutar, eso no es para terminar en el piso vuelto mierda. sí, No, y que el resto aguantamos no ven vida. y que Exacto. aguantamos curdos, o sea, en serio, yo me he dado cuenta que Sí. nuestro nivel de alcoholismo es casi preocupante, ¿sabes? Porque tipo todo el mundo está hecho nada y ya está Con 2 amaneciendo cervezas. y tú tienes 3 venezolanos queriendo ir a comprar más curda. Ojo, no es orgullo, pero, cónchale, Ah, mira, yo mérito. sí siento orgullo Mérito. de eso, yo sí. Una herramienta que te sirve mucho. Esa es un mi mérito. mosca herramienta misteriosa, que tengo un hígado de la huevona. No, por lo menos. Coño, otra pregunta. Ustedes, a pesar de que no es Maracaibo, o sea, ustedes se han movido como que bastante en Venezuela, no tienen un acento particular. ¿Ustedes sienten que hablar portugués o estar allá ha influenciado su acento, han perdido su acento cuando vivían en Venezuela? Sí, total. O sea, porque es que empiezas a agarrar muchas palabras del portugués y la empiezas a meter así. Y como estamos como siempre entre el portugués y el español, porque somos muchos hispanos y pues estamos en Brasil, como que, y nos entendemos el portuñol, entonces a veces se nos salen palabras y no nos damos cuenta. Incluso cuando estamos grabando el podcast, a veces es como que para allá va, eso se dice, si no me acuerdo. Jódase. Sí, es que ¿cómo es que se dice así en español? Y fódase, literal. No, y yo me he visto, o sea, hemos estado en grupos así que de repente tú estás, la mayoría son hispanohablantes y tú literalmente estás hablando con un brasilero, es que me pasó ayer, tipo, yo estaba hablando este pana en portugués, terminé de decir la oración de este pana y volteé para estos panas hablando en español y así estábamos todos hablando en los 2 idiomas al mismo tiempo,
te vuelves un culo al final. O O sea, sea, que al porque como tener en un grupo de amigos, de gente de Costa Rica, de Colombia, de Cuba, no sé qué, no puedes usar las mismas palabras porque no te va a entender a veces ni la mitad de lo que estás diciendo. exacto. Y a mí, por ejemplo, también me ha pasado que como he estado en tanto contacto con Paraguay, porque yo parece que migré a Brasil y a Paraguay al mismo tiempo, a mí el acento paraguayo, o sea, yo tengo una semana ya y ya te estoy hablando como paraguayo. O sea, ya. Es decir, estás hablando imaginario. O sea, puro silencio, ¿no? ¿Aló? Sí. Ajá, ahora sí, ya. Ahora sí. Ah, ok. Ajá, que están hablando imaginario, porque eso es un país imaginario. Exacto, pues yo hablo así con mis amigos imaginarios. Mi acento imaginario y mi cultura imaginaria paraguaya. Claro, dice, me voy para Paraguay y te dice, ay, coño, ya le dio, Como dices arte. tú. Literal, yo le dije a mi mamá, y que no, mamá, vine para Paraguay una semana. ¿Qué hay allá, Carta? Y yo, mamá, sos como tu cupita, nadie sabe. Ahorita que también comentaron que tienen bastante relación con un montón de personas y amistad, ¿han compartido la comida típica con sus amigos de allá, comida típica venezolana? ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo ha sido la reacción de ellos? Pues sí, o sea, por el mismo hecho de que tenemos varias personas de varios lugares, pues siempre como que hay mucho ese intercambio y en la universidad hay como un espacio donde la gente puede como vender cosas y normalmente son comidas típicas. Por ejemplo, mi papá estuvo un tiempo y mi mamá también vendiendo arepas allá y había unos colombianos que también estaban vendiendo arepas, pero se volvieron locos todo el mundo con las arepas venezolanas, obviamente. Porque las arepas son de Venezuela. Y quien quiera odiarme, que me odie, no me importa. Yo estoy contigo. Eso es de Venezuela, no es ningún otro sitio. No, es que nuestros rellenos son Son diferentes. No, y que nosotros es como, o sea, ellos le echan como mucha grasa, mucho aceite, mucho peo, no sé, es como otra vaina. Pero también es muy gracioso porque tú de repente estás viendo que vas a desayunar y puedes desayunarte una tortilla nicaragüense, una empanada argentina, o unos pequeños, o una arepa, o sopa paraguaya, ¿sabes? Muy de Y pinga. bueno, en relación, por ejemplo, yo vivo con dos brasileños y yo siempre estoy que si haciendo pequeños, empanadas y ellos se vuelven locos, así que no, ¿qué es esto? Qué bueno. Mira, las arepas son una herramienta de chanceo maravillosa, porque cuando tú ya sabes Epa, que sí, pana te Oh, gusta a alguien, o tipo tienes un encuentro con alguien que salió muy bien, tú y que, coño, te vas a hacer unas arepas. haz una arepa, te la meto. Te bueno, la Arepa, mereces. tú no le haces Buen arepa a dato. cualquiera tampoco. sí, No, 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 no es Con la cierto. y fuba pasa tal que, vez sí. Cuando es, ya tú compartes una arepa con alguien, estás estableciendo un vínculo de no, confianza y un pelo sabes qué más da profundo. rechera, que le dejo una arepa y después la vaina Alguien resulta que que no la valió la persona era un pena. coño madre, no se lo merecía y tú, coño, mi No, arepa. yo le di una Cancela arepa a esa harina pan. persona, no se la merecía. Joda, me hubiese Como comido dice, la yo esa rellena de carne vaina. mechada. Ajá, no, reina pepiada, una verga así. No, y de paso como aquí no hay queso, o sea, aquí solo hay queso que sí, mozzarella y amarillo, o sea, no hay queso. Hay algunos que se parecen, pero ajá. Es como que cuando tú compras el queso que se parece más, que es más caro, y le haces una arepa con queso, es como, marico, yo te di arepa y de paso te di queso, ¿me entiendes? O sea, es como, es Porque como que tú te no lo valoraste, traicionaron. me traicionaste. No, No, y yo, por ejemplo, me traje mi budare, o sea, la primera vaina que yo metí en mi maleta fue el budare. wow. Dije, yo resuelvo lo demás allá, pero budare no. Sí, es que siempre es que el clásico budare y la manga en mi caso fue Ajá. la manga de café. Yo recuerdo también en el episodio, uno de mis favoritos de ustedes, que hablaron también de migración, dijeron que la comida era un transporte arrecho a nuestra cultura. Y eso a mí me impresionó muchísimo porque en estos días mi novia y yo hicimos cachitos, preparamos cachitos y eso nos Ah, transportó no sé, a una una panadería donde íbamos panadería a comprar nuestro cachito porque no nos hicieron el con desayuno rico mal. o salimos tarde o algo y eso cuando probé ese cachito, que sentí esa sensación, ya yo había escuchado el episodio de ustedes y me acordé inmediato porque es que es así, entonces, Sí, y Mete que con un también, golfeado. inevitable. no, con un golfeado me muero.
No sé No, cuándo a mí me No recogen. vuelve, se queda allá. Quedó en trance, weón. Sí, no, un golfeado me muero. De la alianza allá en Barquisimeto, no Sí, es sí. publicidad, pero es Eso que te iba a esos decir. golfeados eran los mejores. Patrocínenlos, Te patrocínenlos. patrocinen, epa. Yo me mudé una vez en Barquisimeto, cerca de esa panadería. Yo creo que fue inconscientemente a propósito. Ey, yo Pero- les quiero hablar de algo, y es de la calidad del pan en Venezuela, gente. Así. Gente, el pan, o sea, te estoy hablando del pan normal, ¿sabes? El pan francés, el pan Pan canilla, francés, el pan pan X que usted compra en la panadería para hacerse un sándwich. Uno Tú no vienes sabe a lo que comprar está esa haciendo. vaina aquí y tú no sabes lo afortunado que eras allá, porque aquí el pan que es normal, así estándar, esa mierda parece como chicle, o sea, para comerte un pan medio decente, tienes que comprar en una panadería súper carísima. Y no hay esa variedad de panes que hay aquí, que pan andino, canilla no sé Que qué, no pan sé cuánto. sobao, que pan campesino, que no sé qué, no, esa vaina aquí no Eso es existe. mérito de la inmigración portuguesa a Venezuela. Ajá, ajá. Y Pero no lo trajeron para acá. casualmente hablamos de eso, hablamos en Francia sobre el pan francés y allá tú no puedes llegar y decir, no, por favor, deme un pan de aquí, porque es que no hay pan francés allá, es un El pan invento, francés, es un sí, invento un de invento. Portugal, es de los ¿En portugueses en serio? Venezuela. Sí, el pan francés, no, ese pan chiquitico, suavecito que uno consigue ¿Qué? eso no te lo Que venden. el pan francés no es de Francia. Bueno, igual que Básicamente. todo, las French fries, lo que son las papitas fritas, Ah, que sí. se dicen francesas, tampoco son francesas. ¿Cuál es el fetiche? O sea, un poco de vainas que se llaman francesas y en realidad no son francesas un coño. Eso yo creo que le quieren dar un toque ahí exótico, gastronómico y pone francés al final esa mierda, y no, Sí, que que para el que golfeado quede francés, y dices, fancy. coño. Suena bien, no sabemos cómo va a saber, pero suena bien. Eva, pero igual, porque saben, no sé si saben el petit gâteau, que es como el volcancito de chocolate. ¿Ok? En Francia tampoco se le dice petit gâteau, o sea, se le dice no sé qué cosa. Mm, Como que todo es una mentira. No, es una sí, mentira. Supuestamente hay totalmente. un síndrome, pero eso le pasa más que a todos los japoneses. Hay un síndrome que se llama el síndrome de París, creo, que Sí, es que tú vas con una idea preconcebida de París y que París es esto, y cuando llegas te topas con la realidad que no es la idea que tú tienes, y hay gente que eso le afecta mucho, o sea, como que se convierte en un pedo patológico inclusive. Pero le pasa mucho a los japoneses porque no sé. no sabemos. Yo creo que tanto Mazinger Z ya afecta. Las luces estroboscópicas esas. Demasiado anime juntos. Bueno, ya hemos llegado al final y a la mejor pregunta de todas y a las que casi nunca nos hacen. Oriana y Carla, cuéntenos cómo llegaron aquí, cómo llegaron a Foz de Iguazú. Fue una odisea. O sea, sin exagerar. Yo por mi parte tuve que agarrar primero me fui de Coro a Caracas, de Caracas a ¿dónde? Puerto A Ordaz. Estado Bolívar, a Puerto Ordaz, de ahí agarramos el bus pasando la frontera, de ahí entonces agarramos un avión y todo eso fue como en una semana, fue una semana de viaje. Yo igual, o sea, yo me fui de Caracas a Puerto Ordaz, allá me quedé 2 días. Después cruzamos en un autobús a Boavista. Ahí una venezolana me robó el teléfono en el aeropuerto. En la Qué madre. feo. No, Qué bola. pero, bueno, no sé, fue más como burto. Pero en fin, ahí tomamos que 2 aviones más hasta llegar aquí. Y eso que, o sea, mis escalas no eran muy grandes porque creo que Ori tuvo que hacer unas escalas del carajo. O sea, mis escalas fueron rápidas y fueron casi 10 horas de vuelo. O sea, esto es una vaina. Vení para acá es casi que irte para España. Sí, no, y en Sí. cuestión de que por qué nos vinimos hasta acá, pues yo por mi parte un amigo me contó de la universidad, porque es que la universidad, y le estoy haciendo publicidad, a los que quieran venir se pueden venir, es muy Sí. fácil, o sea, es simplemente mandar tus papeles, tus notas, y después esperar que salga la lista, y si quedaste o no quedaste, y después tramitar tu visa, y ahorita ni siquiera la piden porque hay acuerdos fronterizos con Venezuela y tal. Entonces es muy fácil venirse para acá y ya nosotros tenemos residencia, ya yo voy a tramitar mi residencia indeterminada, entonces es muy fácil venirse, o sea, no el camino, pero en cuestión legal O sea, es fácil acceder a la universidad, o sea, mandar tus papeles a la universidad, y la documentación también es que, la verdad es que la Policía Federal que ha sido súper considerada con nosotros y nos han así, o sea, no es tan heavy como en otros lugares, ¿no? Exacto. A mí también un amigo Gocho fue quien me dijo, con quien yo estudié en el colegio, me habló de la universidad y yo la verdad es que no, o sea, yo metí como por meter, pues, porque yo no me iba a venir Yo para acá. también. Y después quedé y fue como, coño,
Y si Yo me estaba voy, viendo para dónde irme y como que eso. mandé mis papeles para todos lados y yo como que bueno, que salga. No, yo ni Sí, siquiera, porque además hay un tema que cuando tú vas a emigrar es por una necesidad económica también, ¿no? Entonces yo tenía en la mente era este pedo, tengo que emigrar, pero tengo que emigrar para hacer plata para poder mandar. Y un estudiante no hace plata, o sea, Yo la estaba vida desesperada estudiante es pagando muy todo. limitada. Entonces, yo también desesperada por cualquier lado y ahí fue como que, coño, la oportunidad de poder estudiar afuera es algo que la mayoría de nosotros como migrantes no tenemos, ¿no? Es muy heavy seguir estudiando después de que sales. sí, es muy heavy o si de repente logras cierta estabilidad, te va a afectar mucho tu economía porque las universidades Sí, suelen ser burda de caras en es muy otros caro. lugares. O sea, hablando de universidades y hablando de cosas académicas, nosotros este podcast es una excusa para hacer un estudio científico y geográfico Ah, en coño. el que nosotros estamos desarrollando un índice que hemos denominado IMA, que es Índice Métrico Arepístico, el cual coteja la latitud y la longitud de un lugar con la aceptación de la arepa en la región. Entonces nosotros hemos hecho encuestas y haciendo este podcast con diferentes personas del mundo y de hecho reincidimos en lugares, ahorita volvimos a Brasil Ya precisamente para por eso, exacto, porque queremos estudiar la evolución y por supuesto Brasil tiene que tener mucho más estudios porque es un país sí. gigantesco, entonces nosotros tomamos en cuenta la facilidad para hacer una arepa, si se consigue un budare, si no se consigue la harina, entonces asunto. Es un número que va del 1 al 3, siendo 3, Venezuela es el número 3, por ejemplo. Foz de Iguazú obtuvo un puntaje de 1.8. Cuando hicimos el de Curitiba obtuvo un puntaje de 2.4. Entonces vemos cómo inclusive en el mismo estado varía un poco. También depende mucho de la experiencia, evidentemente, de la persona que está. Sin embargo, comerse una arepa con queso es posible, pero tienes que estar Tienes muy pendiente obstáculos. de con quién lo haces, porque no todo el mundo lo Exacto. merece. No todo el mundo lo merece. Sí, es O sea, yo como creo que, mira, más importante que analizar de dónde vas a sacar la harina, es analizar esa es persona se cómo lo merece vas la a arepa. ¿Dónde va a terminar esa harina? ¿La merece o no la merece? Y que, mire, tú tienes un contrato aquí. Claro. No, pero está chévere ese índice porque si uno quiere como buscar otro país para irse y tal, tú como que, ay, voy a consultar el índice aquí para ¡Ey, ver está dónde me voy. brutal! Está Creo que brutal. el más bajo, creo que hasta ahora ha sido Islandia, me No, parece. no todo. Islandia también, 1.8. Ah, sí, mira, mira. Sí, es que en Imagínate. Islandia es difícil porque eso está casi que en el Polo Norte, pero Y bueno. pero les quería decir que, o sea, me parece demasiado impresionante, de verdad, cómo nuestro proceso migratorio como sociedad, o sea, ¿quién carajo se iba a imaginar que íbamos a estar midiendo la accesibilidad a una arepa alrededor del mundo? Claro, antes Es era imposible. impresionante. Y ahorita este estudio nos ha permitido saber esa amplitud hacia donde ha llegado el comer una arepa. Entonces, Yo eh, creo que hay es venezolanos en bastante. cada país del mundo. De verdad. Yo hacía el ejercicio, me ponía un país recóndito, venezolanos en Chechenia, venezolanos en Islandia, venezolanos en Nueva Zelanda, y siempre consigues una vaina. Ay. No, y a mí me pareció impresionante porque tipo aquí no es una ciudad reconocida de Brasil, ¿me entiendes? Tampoco una ciudad con excelentes oportunidades laborales o cosas así que sean atractivas para migrantes. Y yo juraba que aquí los únicos venezolanos éramos los de la universidad. Gente, aquí los venezolanos tienen hasta una asociación registrada de venezolanos en Foz de Iguazú. O sea, Wow. Coño. Son organizados. No, yo también cuando estuve de intercambio en India, yo dije, coño, ¿qué venezolanos van hasta aquí? Y cuando veo había que si un grupo de venezolanos en Nueva Delhi, yo, vergación, ¿qué hace esta gente aquí? Entonces, eso nos tienes que poner en contacto para ver la experiencia de ellos. Voy a pasarles el link a ver porque Perfecto, perfecto. Bueno, entonces, de verdad, muchas gracias. Y con esto podemos concluir este episodio. Básicamente es que si te quieres comer una arepa escuchando funky, mientras visitas un país imaginario, porque tienen ese país imaginario cerca, Foz de Iguazú es el lugar perfecto para esto. Recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales como como llegamos aquí, a Rafael como @RafaelBex, al podcast de Oriana y Carla como
Ellos son Guayoyi Tinto, @Guayoyi Tinto, y a mí como becerro.io. Suscríbanse en YouTube, Spotify y compártanlo si se tripearon este episodio. De verdad, muchas gracias, Oriana y Carla, por Gracias a ustedes por la invitación. por la entrevista. Buenísimo, de verdad. Súper chévere los datos, sí. No, de verdad, muchísimas seguimos en gracias contacto con eso. muchísimas gracias por la invitación. Porque haremos otro episodio con ustedes también para nuestro podcast. Perfecto, claro que sí. Ahí vamos a estar. Cuenten con nosotros. Genial, muchachos. de verdad, Bueno, muchas entonces nos vemos la próxima semana con más información poco confiable sobre algún otro lugar del mundo. Hasta pronto. ¿Por qué sigues aquí? ¿A dónde voy a ir?